Si eres un lector constante, seguramente has notado un patrón en los libros de Stephen King. Muchos de sus protagonistas son escritores. Ben Mears de Salem's Lot, Jack Torrance del Resplandor, Bill Denbrough de It, Paul Sheldon de Misery, Tad Beaumont de La Mitad Oscura, Bobby Anderson y James Garner de Tommy Knockers. La lista parece casi interminable. Además, si conoces el origen de la mayoría de sus novelas, sabrás que las ideas centrales de las mismas han surgido de vivencias del autor. Por poner un ejemplo, la idea para Cuyo nació cuando el autor visitó a su mecánico y fue recibido por un enorme perro que lo hizo temer por su vida, resultando en la idea tomada casi al pie de la letra para la novela. Esta tendencia por hacer de sus protagonistas escritores puede venir de su remarcada inspiración en autores como Lovecraft o Edgar Allan Poe, quienes principalmente usaban un narrador personal o testigo que principalmente eran escritores o usaban diarios o cartas para narrar sus historias, haciendo que el protagonista fuera quien escribiera directamente la historia en lugar de un narrador omnisciente. Pero si tomamos en cuenta que sus novelas se basan en parte en sus propias vivencias, vemos que nos está contando de una manera fantasiosa su propia vida. No está usando un protagonista escritor como recurso para su narración, pues a diferencia del ejemplo mencionado, él no suele usar este tipo de narrador, por lo cual lo usa pues es lo que conoce y refleja su propia visión y los fantasmas con los cuales quiere lidiar. Así, si eliminamos el factor sobrenatural y nos quedamos con los protagonistas y sus problemas, vemos que Stephen King generalmente descarga sobre ellos sus propios demonios y frustraciones. Un ejemplo muy sencillo es El Resplandor. No solo el libro se basó en su estancia en el Hotel Stanley en la vida real, sino que el autor confesó haber descargado muchos de sus propios demonios en Jack Torrance, especialmente sus problemas con el alcohol y sus frustraciones como padre, confesando incluso haber tenido sentimientos agresivos contra sus hijos cuando llegaban a exasperarlo, por lo cual Jack Torrance se convierte en un reflejo de la vida de King en aquella época, donde sus hijos estaban pequeños y tenía graves problemas con el alcohol, por no mencionar más. Esto se puede evidenciar más claramente cuando analizamos la evolución de sus protagonistas a través de los años. Sin dejar de ser escritores, podemos ver una clara diferencia entre personajes como Jack Torrance y Bill Denbrough, a quienes separa casi una década. Muy similar a King en aquel momento, Jack Torrance era un autor con unos pocos cuentos publicados, tratando de escribir una gran obra que lo consagrara como escritor y poder vivir de la literatura. Más aún, al igual que King, Jack Torrance era un profesor de lengua. No obstante, 10 años después, en It, tenemos a un protagonista que, al igual que King en aquel momento, era un escritor consagrado. Bill Denbrough, adulto, regresa a su pueblo con varias novelas escritas para que sus conocidos mencionen lo aterrador de sus historias. Lo mismo sucede en libros como Misery o La Mitad Oscura, que reflejan aspectos de la vida de un escritor profesional y reconocido. Misery puede reflejar la relación de King con la fama y con los fans, especialmente con los más obsesivos, así como Paul Sheldon como escritor llega a ser secuestrado por Annie Wilkes. En La Mitad Oscura refleja de la misma manera, a través de Tad Beaumont, otro escritor profesional, su relación con su seudónimo George Stark. El libro fue escrito justo cuando salió a la luz que Richard Bachman era el seudónimo que Stephen usaba para escribir libros ajenos a su obra. Así, King vertió en Beaumont y George Stark estos dos fantasmas de sí mismo que lo dominaban en aquel momento. Un detalle que podemos mencionar adicionalmente en los años 2000 es el gran impacto que tuvo el accidente de auto que tuvo el autor, y podemos ver obras como Week 8 o Week 8 inspiradas directamente por este hecho. Aún así, el ejemplo que mejor demuestra el tema es Doom Aquí, donde podemos ver a un protagonista sobreviviente de un terrible accidente de auto que trata de soportar su recuperación y se refugia en el arte para sobrellevar su situación. Por último, hemos visto un cambio reciente en sus personajes. Algo que no hemos mencionado es que la edad de sus protagonistas, sobre todo los importantes, pero más aún su madurez, parecen avanzar con él. Añadiendo el dato de que debido a su experiencia y edad, parece sentirse más cómodo recientemente mostrándonos la vida completa de un personaje y no solamente flashbacks de sus pasados, comenzando historias con la infancia como un punto de partida y llevándolos hacia la madurez progresivamente. Ejemplos de esto pueden ser libros como Doctor Sueño o Revival.
Vemos por lo tanto personajes mucho más maduros, serios y atormentados por problemas más serios. Por ejemplo, si comparamos sus primeros protagonistas como Jack Torrance, relativamente más inmaduros, con comportamientos menos sensatos y demonios más básicos como el alcohol o la ira, con personajes más avanzados podemos ver el cambio. Por ejemplo, un protagonista muy importante alrededor de la mitad de su carrera es Alan Pangborn, el sheriff de Castle Rock. Allí podemos ver un personaje mucho más maduro, con un sentido de la moral más desarrollado y atormentado por problemas un poco más profundos como la muerte de su familia o su propia concepción de la justicia. Asimismo, protagonistas más recientes como Jacob Epping de 22-11-63 o Dale Barbara de La Cúpula tienen juicios morales más amplios y cargan con decisiones que pueden afectar de manera impactante a su sociedad o a la realidad misma. A través de su madurez y buen juicio consiguen tomar las decisiones correctas y afectar positivamente a su mundo. Y así llegamos a su último protagonista estrella, Bill Hodges, la representación del otoño de su vida. El protagonista de la trilogía de Mr. Mercedes es un hombre mayor que una vez retirado de su carrera policial se encuentra con los últimos retos de su vida laboral. En este personaje, Stephen vuelca sus últimos miedos e inseguridades relacionados a la vejez, como el miedo a la muerte y el ocaso de su carrera, siendo un personaje que contrasta mucho con todos los anteriores y que muy posiblemente Stephen no hubiera podido construir de manera tan magistral décadas atrás, que se cimenta en su larga experiencia de vida y su situación actual y con el cual comparte aquella sensación de finalización. Así, se atan los cabos para ver cómo Stephen King, a lo largo de su extensa obra, nos ha regalado libro a libro pequeños trozos de su alma, evocaciones de su propia vida, sus pensamientos, sus ideas, sus problemas y sus miedos, haciendo de su bibliografía una fantasiosa, distorsionada y épica biografía.